SER Podcast. La Fiscalía ha abierto una investigación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos toda España igual, es lo único que me consuela. De hecho, le vamos a preguntar ahora a la ministra de Sanidad a ver qué vamos a hacer, si nos ponemos o no las mascarillas de nuevo. Al caso, la Fiscalía ha abierto una investigación para determinar quién es el responsable del vertido de 26.000 kilos de pequeñas bolitas de plástico que cayeron al mar hace exactamente un mes y que desde entonces están llenando de diminutos pellets, que es como se llaman todas las costas gallegas. Al barco, en pleno temporal, se le cayeron 6 contenedores frente a las costas de Portugal en diciembre. Uno de esos contenedores llevaba papel, otro tomate, otro barras de aluminio, otro neumáticos, pero uno de esos 6 contenedores tenía dentro 1.050 sacos de estas microbolitas de plástico, 26 toneladas de enanas bolitas de plástico que ahora se están esparciendo por la costa norte de nuestro país. No son tóxicos, no son peligrosos, pero plástico. Y siendo plástico hay que quitar o plástico dos areais. Y hay que hacerlo. Es la vicepresidenta gallega diciendo que estas bolitas no son tóxicas ni peligrosas. Esta supuesta falta de peligrosidad tóxica es precisamente el argumento de la Xunta para no elevar el nivel 2 de contaminación marina, que es el nivel que, según el Gobierno central, haría falta que activara la Xunta para que pudieran incorporarse los medios nacionales. Dice el Gobierno central que ellos lo tienen todo preparado para enviar ya a los medios, pero que para eso necesitan que la Xunta lo solicite a través de esa elevación del nivel de alerta. Resulta bastante inexplicable la situación, sobre todo porque mientras tanto quienes están haciendo cargo de esas tareas son los voluntarios que limpian como pueden. Porque los pellets son de unos 3 milímetros, una cosa así, entonces lo confundes tanto con la arena como con piedritas, conchas, y lo que estamos haciendo es pues barrer la playa con mucho cuidado. Y para como no Paulo, cientos de voluntarios barriendo playas, haciendo el trabajo sucio, mientras las administraciones echan un pulso a través de los medios de comunicación. Ojalá en las próximas horas la Xunta de Galicia aclare definitivamente si o no quiere que vaya la UME o quien tenga que ir, sí o no. Van a hacer lo que es necesario para solicitar esa ayuda nacional, sí o no. Ojalá en las próximas horas la Xunta de Galicia muestre el informe científico que ha encargado y que le lleva a decir que las bolitas no son tóxicas. Por ahora no lo han mostrado. Dicen que no lo muestran escudándose en que todavía son conclusiones preliminares. Ojalá lo muestren. Ojalá no envejezcan mal esas palabras de la vicepresidenta gallega diciendo que las bolitas no son tóxicas ni peligrosas. Y ojalá también unos y otros eviten la tentación de sobreactuar con fines electoralistas a mes y poco de las autonómicas, porque la oposición gallega no se puede permitir que parezca que quiera sacar partido de esta crisis aplicando marcos políticos y discursivos de la crisis del prestigio. Antes de entrar en el análisis de la crónica de este lunes, vamos a actualizar los datos que estamos conociendo de la muerte de un padre con sus 2 hijos de 7 y 10 años en Horta, Barcelona. Aunque oficialmente no se descarta nada, tampoco se descarta el accidente. Los Mossos d'Esquadra investigan si el padre los ha matado, porque tenía que habérselos devuelto hoy a su exmujer después de estos días de Navidad y no lo ha hecho. Si se confirmara, estaríamos ante un crimen terrible de violencia vicaria, que es la versión más cruel de la violencia de género, que es matar a los hijos propios para hacerle el mayor de los daños posibles a la madre. Martín. Esta tarde a un domicilio de Barcelona, en el barrio de Horta, del que salía un fuerte olor a gas. Tras no obtener respuesta de los ocupantes, los agentes han derribado la puerta y dentro han encontrado los cuerpos sin vida de un hombre y 2 menores. Según publica La Vanguardia, se trataría de un padre y sus 2 hijos. Además, la información del periódico afirma que los agentes han hallado todas las puertas y las ventanas del domicilio cerradas y que el padre debía devolver los hijos hoy a la madre, de quien estaba separado. Los Mossos, que están junto a los bomberos trabajando todavía en el domicilio para asegurar que el gas no explote, han abierto ya una investigación y no descartan que pueda tratarse ni de un accidente ni de que la muerte de los 3 haya sido provocada por el padre o por algún tercero. Esther Palomera, buenas noches. Muy buenas noches, señor. Juanma Márquez, ¿cómo estás? Buenas noches, Aymar, mejor que tú. Sí, y Fernando Garea, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pero no pegaros nada. Y en la contra de hora 25...
Nos vamos a ir hoy a Italia porque la oposición pide la comparecencia urgente del ministro del Interior por haber permitido que anoche se celebrara un acto de fascistas en el centro de Roma, coincidiendo con el aniversario del asesinato hace ya medio siglo de 3 militantes del partido posfascista Movimiento Social Italiano. Este es el momento, todos con el brazo en alto, puro saludo fascista. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. En el centro de Roma. Sí, hay que hacer un recordatorio semi-simpático de que el último virus entró por Italia y cuando allí se estaban cerrando territorios, aquí seguíamos de fiesta como si nada nos fuese a pasar. Es anecdótico, pero no tanto. La cuestión de fondo es por qué hay quien se atreve en el centro de una gran capital europea, además en el centro de Roma, cuna del fascismo, a hacer ese saludo del mismo modo que porque en España hay quien se atreve y vuelve a su casa tan pichi a llevarse y sacar una esvástica en Ferraz como ocurrió hace unas semanas. Son cosas que en ese ambiente a lo mejor no se aprueban o no tienen por qué aprobarse, pero desde luego lo que sí se hace es no reprenderse. Hay un universo cada vez más ancho de gente y una atmósfera cada vez más palpable en según qué ambientes, donde el fascismo es en muchos casos bienvenido, en otros legitimado y en muchos otros permitido sin ningún escándalo. Y ese saludo fascista de Roma que pone la piel de gallina no es la reivindicación de un régimen, sino la reivindicación del exterminio político del adversario, de la marginación o eliminación del otro y de un mundo peor, más pobre y mucho más antiguo, pero no antiguo del siglo XX, sino de mucho más atrás, cuando las cosas no se discutían ni se negociaban, sino que se imponían como fuese, casi siempre, en muchas ocasiones, por desgracia, en las cunetas. Qué gusto volver a verte, Javois. Igualmente. ¿Las navidades bien? Mucho. Las navidades bien, la misma voz que tú, casi, porque esta ¿Tú voz... tampoco la has esquivado? Yo tampoco la he esquivado, pasa que a mí me gusta esta voz. Te hacemos caso. Hoy he dedicado la tarde a enviar audios a gente que no sabía nada de mí desde hace mucho tiempo, pero quiero aprovechar a lo máximo posible. Mónica García, ministra de Sanidad, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Usted ha esquivado el virus o no? Yo comparto un poquito esa voz, no lo he esquivado. ¿Cuáles son los últimos datos que tiene de contagios por esta ola de intensa gripe que nos está llegando a todos? Bueno, los últimos datos es que en la última semana de diciembre ha habido un repunte de la gripe y sin embargo ha habido un descenso de tanto del COVID como el virus sincitial respiratorio y bueno, pues que ese repunte de la gripe ha llegado a una incidencia en algunas comunidades de 1.700, en otras de 1.500, una media más o menos de 1.000 y bueno, pues ha también generado una serie de ingresos que han tensionado nuevamente nuestro sistema sanitario, ¿no? Entonces, yo creo que no nos podemos resignar a que la epidemia de la gripe, que es una epidemia estacional, que es una epidemia que sabemos más o menos cuándo viene, semana arriba, semana abajo, pues que tenga los mismos efectos que tenía antes de la pandemia, teniendo en cuenta que hemos aprendido mucho de la pandemia, ¿no? Creo yo. ¿Para cuándo esperan el pico de contagios? Pues mira, hoy lo estamos hablando con la directora general de Salud Pública, los profesionales del CAES y, bueno, no previsiblemente también según las diferentes comunidades, a lo mejor en 2-3 semanas. Lo que sí que es verdad es que la curva se ha empinado mucho en la última semana de diciembre, ¿no? Y entonces hemos pasado, casi se han doblado la incidencia. Y bueno, y básicamente ya sabemos lo que hay que hacer, que lo aprendimos en la pandemia. Creo que la población además es responsable, creo que la población está conforme con que desde el Ministerio y desde las comunidades autónomas pues nos pongamos a trabajar también para velar por su seguridad y por su salud, ¿no? Sobre todo en los pacientes más los niños. Hay una incidencia bastante importante en niños menores de 1 año y en niños menores de 4 años y bueno, pues yo creo que nos tenemos que poner a ello. Hoy no ha habido acuerdo entre ustedes y las comunidades autónomas para hacer obligatoria, universal, la mascarilla en los centros sanitarios de toda España, que esto es lo que proponían ustedes. Las comunidades, incluso las que ya lo están aplicando, no parecen muy por la labor de que se les imponga esta obligatoriedad. Han quedado para dentro de 2 días, para el miércoles. Ustedes les han dicho, planteadme propuestas de aquí al miércoles. Si el miércoles sigue sin haber acuerdo sobre hacer obligatoria la mascarilla en los centros sanitarios, ¿ustedes lo van a imponer? Bueno, yo creo que en el Consejo Interterritorial de hoy ha quedado plasmado que el Partido Popular se tiene que aclarar, ¿no? Porque las propias comunidades, algunas del Partido Popular, que han ya puesto la obligatoriedad de la mascarilla, ojo, solamente en los servicios sanitarios, cuando entras a un hospital, cuando entras a un centro de salud, ¿no? En esas salas de espera que ya hemos conocido, ¿no? Que pues que eran infectómetros casi, ¿no? Y entonces, pues la gente ya de por sí ya está llevando la mascarilla y los profesionales también. Entonces, esas mismas comunidades que ya lo han puesto como una obligatoriedad transitoria, pues a la vez
de alguna manera no estaban de acuerdo con que se pusiera, ¿no?, esa medida. Y, sin embargo, otras comunidades que también lo han puesto como recomendación y que, bueno, pues que consideran que efectivamente la mascarilla tiene el aval científico, tiene el soporte poblacional y, de alguna manera, tiene el soporte de algunas de las comunidades, pues también había algunas que estaban reacias, otras admitían que efectivamente la mascarilla es una de las medidas que hay que poner, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Popular tiene que aclararse, tiene que dejar de hacerse también contrapropuestas entre ellos mismos y ya, si pueden abandonar el negacionismo, que yo creo que ya hemos aprendido, porque de lo que estamos hablando es de ponerte la mascarilla cuando entras en el centro de salud y quitártela cuando sales, ¿no? Y proteger a los profesionales y proteger a los pacientes. Yo creo que es una cosa básica que deberíamos haber aprendido en la pandemia, que creo que hemos aprendido, por lo menos en este ministerio lo hemos aprendido, y que, bueno, también desde el ministerio queremos dar soporte jurídico, ¿no? Porque esas comunidades que lo han implantado, que lo han implementado, necesitan también una declaración de actuaciones coordinadas, que es lo que hoy queríamos pues consensuar, ¿no?, dentro del Consejo Interterritorial. Sí, pero le preguntaba si en caso de que el miércoles no haya acuerdo, ustedes lo intentarán sacar adelante a pesar de esa falta de cohesión. ¿Habrá una declaración de uso obligatorio sí o sí? De aquí al miércoles vamos a ver las propuestas, por supuesto vamos a estudiar en qué momento estamos de la epidemia y vamos a hacer todo lo posible para velar por la salud de la población, como yo creo que es lo que debe hacer el Ministerio, deben hacer las comunidades, y si la herramienta que tenemos es la declaración de actuaciones coordinadas, como dice el artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad, pues echaremos mano de la declaración de actuaciones coordinadas. Entre otras cosas, para que la población también tenga confianza de que la protección de la salud no es diferente en Valencia que en Castilla-La Mancha y que en Castilla y León, ¿no? Esta cosa de la que siempre nos quejamos, de esa inequidad a la hora del acceso a la protección de la salud, sino que somos lo suficientemente científicos y maduros como para poner una medida transitoria que tiene el aval científico y que tiene además una buena respuesta entre la población, porque creo que la población, insisto, pues se pone la mascarilla cuando va a un hospital, cuando va a ver a un paciente, cuando va a una sala de espera de un centro de salud, y los propios profesionales también, cuando ven que estamos en un momento de tensión sanitaria, pues también se pone la mascarilla y no creo que sea un gran drama. Estamos hablando de una medida de primer orden y una medida bastante básica y bastante sencilla. Si aplican ese artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para declarar una actuación coordinada, que es básicamente que el Ministerio puede ordenar que se haga algo en toda España, si lo aplican y la Comunidad de Madrid o la región de Murcia, que son dos de las comunidades que se han mostrado más beligerantes, dicen esto no nos atañe, nosotros insistimos en no decretar la obligatoriedad, ¿qué pasaría? Bueno, en concreto la Comunidad de Murcia ya lo ha decretado. Murcia, Valencia, Cataluña y creo que lo iba a hacer también Asturias. Yo al que quiera jugar al escondite, al que quiera jugar con la salud de la gente, pues yo qué sé, suerte en la vida, ¿no? Yo creo que no estamos para eso y sobre todo, insisto, no nos podemos acostumbrar a que una epidemia como es la de la gripe, que cada año tiene sus particularidades, es verdad, pero una epidemia que es estacional, que sabemos cuándo viene, que ahora viene además añadida a otra epidemia que es el COVID, ¿no?, que este año ha venido más leve, pero bueno, pues que se va sumando, ¿no?, a los diferentes virus respiratorios que tenemos. No nos podemos acostumbrar a que eso derive en suspensión de quirófanos o aplazamiento de cirugías o tensión en nuestro sistema sanitario, tensión en nuestra atención primaria, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy se debatía y uno de los argumentos era, bueno, si esto es como antes de la pandemia, bueno, claro, es que yo creo que en la pandemia hemos aprendido algo, ¿no? Entonces, yo insisto, el que quiera jugar al escondite con la salud de los ciudadanos que gobierna, buena suerte. Yo creo que el Ministerio, su máxima competencia es velar por la salud y velar por la equidad y por la coordinación y por la cohesión de nuestro sistema sanitario, y a ello nos vamos a poner. Y nos vamos a poner mano a mano con las comunidades, que es lo que hemos hecho hoy, ¿no? Convocar un consejo para coordinar las actuaciones. Y dentro de esas actuaciones coordinadas, ¿cabría también el decretar la obligatoriedad de las mascarillas en las residencias de ancianos? Bueno, ahí, por ejemplo, hemos recibido también las iniciativas de las diferentes comunidades y alguna comunidad nos ha dicho, mira, nosotros también recomendaríamos en las farmacias,
Entonces, hay algunas que yo creo que son lugares donde tenemos que y pacientes vulnerables y pacientes crónicos, pacientes pluripatológicos, etcétera, etcétera, y luego hay lugares donde los podemos recomendar, que son pues los lugares sociosanitarios, las farmacias, los lugares donde hay aglomeraciones y la responsabilidad también de la gente que cuando empieza a tener los primeros síntomas, pues no quiere ir por ahí por la calle infectando, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ya lo podemos dejar en recomendaciones. Y estas son las sugerencias que nos han dado las propias comunidades. Insisto, por ejemplo, la de la farmacia nos la han dado hoy y la vamos a incorporar. Así que, yo creo que no hay mucho problema, ¿no? No hay mucho debate, más allá de que, insisto, el Partido Popular tendría que aclararse cuáles son las medidas que unos y otros quieren poner y unos y otros quieren hacerse oposición a ellos mismos. Usted ha anunciado hoy que están estudiando también la posibilidad de que los propios trabajadores firmen una declaración responsable para acogerse una baja de 3 días o menos cuando tengan una enfermedad leve, un catarro, para no saturar la atención primaria, que no haya que pasar por un médico que nos diga, pues sí, te coges esa baja de 2 días, sino que uno mismo, firmando una declaración responsable, se la pueda coger y no colapsar el servicio con burocracia. ¿Esto lo están estudiando? ¿Esto lo van a aprobar de forma inminente? ¿En qué punto está esto? Bueno, esto estamos estudiándolo, estamos en las primeras fases, porque lo que nosotros habíamos hablado con los diferentes ministerios, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Seguridad Social, es poner esta medida, como se puso durante la pandemia, como una medida coyuntural, ¿vale? Esta es una medida que ya está de manera estructural y que funciona con normalidad en países como el Reino Unido, como en Alemania, como en Portugal, y insisto que aquí funcionó durante la pandemia. Cuando hablamos de desburocratizar la atención primaria, que es una reivindicación histórica de los profesionales de atención primaria desde hace 10 o 15 años, hablamos de esto. Hablamos de que estas contingencias de enfermedades comunes, ¿no? Tú decías la gripe, el catarro, una migraña, una gastroenteritis, que al final tú también le haces una declaración responsable al médico, ¿no? Y le dices, mira, yo es que llevo 2 días con gripe, o he estado 3 días con fiebre, o tengo migraña desde hace 2 días, ¿no? Bueno, pues esa misma declaración que tú le cuentas al médico, y obviamente el médico confía, ¿no?, en que cuando te ve, pues tú tienes esa gastroenteritis, esa migraña, esa gripe, que al final tú puedas hacer esa declaración y no satures de alguna manera los servicios de atención primaria, que en muchas ocasiones estas bajas, ¿no?, esta petición de bajas, al final pues pueden responder al 30 o 40% de la agenda de un médico de atención primaria. Pero, entonces, por aclarar, ministra, esto está todavía en un punto muy, muy provisional, digamos. Esto para esta ola de la gripe no llega, ¿o sí? Bueno, por eso queríamos que para esta ola de la gripe fuera algo transitorio y algo coyuntural, ¿no? Pero sí que es verdad que podíamos estudiar, como en el Reino Unido, como en Alemania y como en Portugal, una medida estructural que de alguna manera descongestione nuestra atención primaria y que nuestros médicos de atención primaria se dediquen a lo que mejor se les da, que es a los diagnósticos, a los tratamientos y hacer de alguna manera consultas de valor, ¿no? Que cuando tú vayas al médico, pues vayas realmente a algo que te pueda solucionar el médico, ¿no? Y le estamos diciendo a la población ahora mismo en este momento, mira, si tienes algo leve, por favor no vayas a tu médico, ¿vale? Porque está el sistema saturado, no vayas a urgencias, no vayas al médico de atención primaria. Sin embargo, le decimos que sí que vaya a recoger un papel, ¿no?, para justificar su baja. Bueno, yo creo que todo esto a día de hoy no tiene ningún sentido e insisto, es una reivindicación histórica de las sociedades científicas y de las sociedades de medicina familiar y comunitaria y de los propios profesionales, y yo creo que tiene todo el sentido que empecemos a estudiarlo. ¿Y sus compañeras de Consejo de Ministros, la vicepresidenta de Trabajo, la ministra de Seguridad Social, que le dicen que sí o que no? Bueno, lo que me dicen es que sí, que es una medida que tenemos que estudiar, y lo único que hemos puesto encima de la mesa es que vamos a estudiar esta medida y que, bueno, pues que ya iremos viendo las diferentes maneras de aplicarla, ¿no? Pero insisto, hay países donde ya se está dando. Creo que también hay que hablar con el resto de actores, ¿no? Con la patronal, con los sindicatos, ¿con los empresarios han hablado? No, por eso digo, si es que lo que nosotros hemos dicho es que vamos a estudiar en un punto absolutamente preliminar, ministra. Nos ha venido hoy con esto, pero estamos en un episodio todavía, ¿no? Sí, yo en ningún momento he dicho que esto ya estuviera. Yo lo único que he dicho es que vamos a estudiar esta medida y que la vamos a estudiar de manera coyuntural para este momento y de manera estructural. Pero vamos, mis palabras literales han sido vamos a estudiar esta medida
y me parece que tenemos que dar todos los pasos y me parece una medida buena, ¿eh? O sea, quiero decir que creo que es una medida que si llegáramos a implantarla, creo que sería buena para el sistema, buena para los pacientes, buena para los profesionales y también buena para las empresas, fíjate. ¿Habría mecanismos para evitar fraudes? Porque hay un 99% de trabajadores que lo usará correctamente de buena fe, pero todos tenemos en la cabeza algún caso de alguien que puede que haga un uso no impecable de estas autobajas. Bueno, yo en este aspecto, mira, creo que el absentismo laboral en nuestro país es muy bajo en comparación con otros países. Creo que no nos tenemos que preocupar de la falta de responsabilidad y al revés. Creo que tenemos que confiar en los ciudadanos y ciudadanas. Los ciudadanos y ciudadanas van a su médico de atención primaria y creo que son responsables a la hora de afirmar sus dolencias o sus estados, ¿no? Sus estados de salud, ¿no? Y claro, a la contra lo que tenemos es que no les creemos, ¿no? A ninguno. O sea, un paciente tiene una migraña, no puede moverse de casa, o tiene una gastroenteritis, o tiene un proceso catarral, infeccioso, etcétera, etcétera, con el cual va a contagiar a sus compañeros y no les creemos, ¿no? Yo creo que nos sale más a cuenta creer a la gente, a los trabajadores y trabajadoras, porque al final el resultado, insisto, el resultado es el mismo. El resultado es que los primeros 3 días en los que no puede ir esa persona a trabajar por esa contingencia de enfermedad común, porque no estamos hablando de enfermedades laborales, etcétera, etcétera, y ni de enfermedades crónicas, ni de más allá de los 3 días. Bueno, pues hay una confianza. Hay muchas declaraciones responsables, ¿eh? Hoy estábamos repasando la cantidad de acciones burocráticas que se basan en declaraciones responsables, ¿no? Entonces, yo creo que esta tiene que ser una y lo vamos a estudiar, claramente. Mónica García, ministra de Sanidad. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Hora 25. Ser Podcast. ¿Qué conclusiones sacáis después de escuchar a la ministra Palmera? Bueno, pues la ministra ha sostenido que algo hemos aprendido de la pandemia. Yo no estoy tan convencida de ello. Creo que después del debate entre comunidades autónomas y Gobierno de España o el Ministerio de Sanidad de los últimos días, se demuestra que hemos aprendido poco de aquello que llamaron la cogobernanza. Sencillamente la salud pública debiera de estar por encima del tacticismo, del cortoplacismo y del regate corto al que juegan determinadas comunidades autónomas o determinados presidentes autonómicos. Yo creo que debería de estar por encima de muchas cosas y no parece que el debate al que hemos asistido demuestre que esto es así. Yo sinceramente creo que el colapso de los centros de salud y de las urgencias hospitalarias no se combate con esta especie de autobaja médica que plantea el Ministerio de Sanidad. No sé si son muchas o pocas las bajas médicas sin justificar, pero he mirado la cifra mientras hablaba la ministra de Sanidad y está en torno a las 300.000 bajas sin justificar al día en España. No sé si eso es poco o es mucho, pero sí que es verdad que supone el 6,3% del universo del marco laboral de cotizantes. Yo creo que dejar al albur del ciudadano el que tenga que prescribirse una baja médica es sencillamente irresponsable y que lo que habría que hacer era dotar de medios no solamente económicos sino también humanos a los centros de salud y reforzar las plantillas, que es un debate al que estamos asistiendo y una demanda a la que llevamos asistiendo demasiados años antes y durante y después de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que el otro aspecto que se ha puesto encima de la mesa, que es el uso o no de las mascarillas, que siempre tiene que ver con la responsabilidad individual, pero también ha demostrado la pandemia que la responsabilidad individual no prima en todos los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que se debieran de tomar decisiones colegiadas y que más allá de las diferencias entre comunidades autónomas, el Ministerio de Sanidad está para algo. Márquez, ¿cómo lo ves? Bueno, creo que no sé si tildar un poco de voluntarista o de aficionada a la intervención de la ministra de Sanidad. Me explico. Ha quedado claro a lo largo de tu entrevista que la autobaja es una propuesta para estudiar, que llevará tanto tiempo posiblemente como la epidemia de gripe o de COVID que estamos pasando. Es decir, son alaracas, no hay nada más. Sobre la utilización de las mascarillas, vamos, si el Ministerio está tan seguro de ello, sería bueno que hubiera hecho una campaña a favor de
utilización. La ministra ha hablado que confiar en los trabajadores. Yo también digo una cosa, también hay que confiar en las comunidades autónomas. Ministra, todos los presidentes de comunidades autónomas no son Isabel Díaz Ayuso. España es un país muy variado. Es un país donde la incidencia, por ejemplo, de esta tripledemia o como la llamemos, si es gripe A, gripe B o COVID, la incidencia es muy diferente. Por tanto, cuando se adoptan decisiones a nivel nacional creyendo que hay un único parámetro para medir lo que está sucediendo en España, nos estamos equivocando. Y además digo una cosa, son las consejerías de salud, las consejerías de sanidad de las respectivas comunidades autónomas quienes tienen la gestión en estos momentos de los centros de salud, de las urgencias, saben mejor que nadie lo que se está ocurriendo. Y no creo que estén pecando de banales o de frívolos. Saben perfectamente las decisiones que están tomando. Si hay comunidades autónomas que no están de acuerdo en imponer el uso de la mascarilla, porque es imponer el uso de la mascarilla, recomendar, por tanto, se puede hacer, pues yo creo que también le tiene que dar un poco de atención y de oído. Es decir, no son tan fáciles las cosas. Es verdad lo que se dice. Esta epidemia de gripe la pasamos todos los años. Y yo no creo que todos los años tenga que haber una intervención casi mano militar del Ministerio de Sanidad para obligar a las comunidades autónomas, que repito, que son las que llevan la gestión y al final las que lo sufren, y cuando la gente tiene problemas con los centros de salud van a protestar a la casa o a la sede del gobierno autonómico, no van a ir a protestar al Ministerio de Sanidad, porque el Ministerio de Sanidad casi carece de competencias en este sentido. Por lo tanto, yo creo, hombre, que me parece muy bien el estreno que ha tenido la nueva ministra, pero bueno, que se lo tome con un poco al menos de perspectiva. Garea. Sí, yo también coincido en que es como si no hubiéramos aprendido nada y volvemos a aquellos tiempos terribles de la pandemia, primero en la disputa entre las comunidades autónomas y el gobierno central, que es un poco vergonzoso en términos generales, pero luego también por lo que supone de llegar tarde y al mismo tiempo improvisar medidas y anunciar medidas un poco sin pensarlas. Llegar tarde porque al final de la semana pasada, creo que fue el jueves, se convocó el Consejo Interterritorial para hoy, teniendo en cuenta que ya llevaba muchos días el tema de la gripe, la pandemia esta en los periódicos y en las radios y en las televisiones, y de pronto se convocaba urgentemente para el lunes. Oiga, el jueves convóquese antes, tómense medidas antes. Si es tan necesarias esas medidas, se deberían tomar muchísimo antes. No sé si llegan demasiado tarde, y al mismo tiempo la improvisación de no tener un protocolo establecido de, no sé, en caso de tal número de incidencias, tomar medidas como las mascarillas en hospitales, pero no ponerse ahora a debatir las comunidades autónomas y el gobierno justo cuando ya ha llegado el pico de esta situación en la que estábamos. Ahora se aplaza otra vez, el gobierno dice que lo va a imponer a las comunidades autónomas, con lo que se explicaba ahora con mucha razón, de que las comunidades autónomas son las que conoces cada uno de los casos. Y luego, particular de esta improvisación, es el tema de esto de la autobaja. No se puede lanzar desde un ministerio, una ministra no puede lanzar ideas de esta manera sin tenerlas mucho más trabajadas, mucho más habladas y mucho más perfiladas. Esta tarde he visto a los sindicatos diciendo que les parecía muy mal, a Comisiones Obreras y a UGT, y eso me parece muy significativo, porque si alguien sabe de eso, se supone que son los sindicatos y protegen a los trabajadores. Me parece que no se puede hacer algo que, como acabamos de oír, no se puede proponer algo que no está estudiado, y que efectivamente, como decís, cuando acabe esta situación en la que estamos, probablemente no habrá una decisión todavía y nos quedará para la próxima preguntarnos ¿qué fue de aquello que se decidió de las otras? Es decir, yo creo que hay que tenerlo todo un poquito más trabajado en todos los sentidos. Lo de las mascarillas, lo de las autobajas y un poco las medidas preventivas, incluso la campaña de información que ahora se está haciendo por boca de la propia ministra sobre cómo hay que actuar en esta situación. Había que haberlo hecho antes, creo, sí. No ahora, cuando ya está tan extendida esta situación. O sea, tengo la sensación eso de que se improvisa, se va tarde y sin un punto concreto, salvo el intentar llenar espacio
cuando hay un problema que llega a los medios de comunicación, entonces necesitamos desde el gobierno llenar el espacio y hacer mucho ruido, aparecer en muchos sitios para que se vea que estamos pendientes de ello. Decías, Palomera. No, que fíjate que estando de acuerdo en la importancia de establecer un protocolo, de conocer los datos de una forma global y no territorializada, porque en definitiva quienes manejan y quienes conocen los datos reales son las comunidades autónomas, pero tampoco hay un canal por el que fluyan esos datos al Ministerio de Sanidad. Y también estando de acuerdo en la improvisación y en que esto lleva en los medios de comunicación y en las sociedades médicas desde hace varios días y que se ha llegado tarde, creo que también tenemos que aterrizar el debate. Estamos hablando de la decisión o la posible decisión del Ministerio de Sanidad de imponer el uso de mascarillas en determinados sitios públicos, no de imponer grilletes en los tobillos para que la gente no salga de casa. Obviamente, pero no entremos en ese marco, porque pero que teniendo en cuenta lo que ha ocurrido y lo poco que hemos aprendido de la pandemia, que en eso parece que estamos de acuerdo, que en las residencias de mayores no se han tomado las decisiones que se tendrían que haber tomado después de lo que pasó. Que en los espacios públicos era necesario cierta cautela para que esto no fuera a mayores. Es decir, teniendo en cuenta lo que hemos vivido, lo reciente que está y de la medida que estamos hablando, creo que tampoco es para tanto. No es para emprender una batalla política porque el Ministerio de Sanidad plantee la obligatoriedad del uso de mascarillas en las farmacias, en los centros de salud y en los hospitales. Si eso es así y es tan necesario, tampoco es tan grave, ¿por qué no se hizo mucho antes? Y ha habido que esperar hasta este momento para abrir este debate que no se ha acabado y que parece que va a seguir en los próximos días. Bueno, se pondrá la mascarilla cuando resulta que ya estemos saliendo de esto, ¿o cómo es? Ya, y yo creo que no aprendimos de la pandemia. Mira, una cosa, lo voy a recordar, al principio de la pandemia nos dijeron que no se utilizaran las mascarillas. ¿O no os acordáis? Sí, claro. Y luego cuando no hubo gerentes de hospitales expedientados. Gerentes de hospitales expedientados aquí en Sevilla, en el Macarena, por decirle al personal sanitario que pusiera mascarilla. Es que hubo un tiempo en que el ministro de Sanidad nos decía que no nos hacía falta la mascarilla y que nos laváramos las manos. Es decir, hay una memoria selectiva. Porque no se conocía el virus y porque no había mascarillas. Y porque no había mascarillas suficientes. Aymar, yo creo que no había mascarillas suficientes como para salir tú y decir, pónganse las mascarillas. En un momento en el que no teníamos mascarillas, se monta la de Dios. Ah, vale, de acuerdo. Ese argumento sí te lo compro. Claro. Efectivamente, como no había mascarillas, nos aconsejaba no usarlas para que no cundiera el pánico. Lo que quiero decir es que de la pandemia aprendimos todos y aprendimos en todos los sentidos. Yo no sé si aprendimos lo suficiente, la verdad. Bueno, Esther, creo que no. Pero por lo menos que no sea selectiva el recuerdo para un lado o para otro. No he dirigido el recuerdo para ningún lado. No, lo que quiero decir es que de la pandemia también aprendimos cómo las autoridades sanitarias nos argumentaron que no había que utilizar las mascarillas, porque era malo y era pernicioso. Bueno, tanto como eso no se dijo, Marqués. Sí, bueno, y entonces ¿por qué expedientaron o eliminaron o cesaron a gerentes de hospitales? Sí, hombre, sí se dijo, en determinados momentos se dijo que era más perjudicial, que porque la gente se relajaba, en fin, nos contaron unas cuantas trolas, ¿eh? Puede ser por el momento que fue un momento dramático. Pero yo quiero decir una cosa, vamos a ver, esto es lo habitual, un pico de gripe en estos momentos es lo habitual y será lo habitual todos los años. Hay que tomar medidas. Yo creo que las mejores medidas las tomarán las comunidades autónomas. Por ejemplo, creo que ha habido un error en la vacunación en esta campaña. Quizás sea porque llevamos varios años después de la pandemia donde la gripe ha tenido una incidencia muy baja y la gente se ha acostumbrado. Por lo tanto, yo creo que es necesario una campaña de vacunación en el mes de octubre o en el mes de noviembre cuando se vacune. Yo creo que es bueno recomendar el uso de mascarillas, no solo en los hospitales, en los autobuses, en los metros, claro. Pero de ahí a que una ministra adopte una decisión de obligatoriedad para las comunidades autónomas, que ya digo, ni son todos niños chicos, ni son todos Isabel Díaz Ayuso. Es decir, saben con lo que están tratando. De verdad, me parece un poco
todo esto que ha sucedido hoy un poco de impostación de una gravedad que no es tal. Venga, sobre posiciones impostadas, vamos ya a avanzar. Vámonos a Galicia. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación sobre las bolitas de plástico que están llegando a toda la costa gallega procedentes de un vertido. Hablábamos de posiciones impostadas. Estamos asistiendo a un pulso inexplicable entre administraciones, con la Xunta de Galicia sin elevar el nivel de alerta que el gobierno central dice que hace falta que se eleve para poder entrar con los medios nacionales allí. Como digo, la Fiscalía de momento ha abierto una investigación. Miguel Ángel Campos, buenas noches. El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Bercher, sostiene en su decreto que estos pellets presentan indicios de toxicidad. Afirma que no son biodegradables, que no pueden eliminarse y que contribuyen a la contaminación por microplásticos, constituyendo por ello su eliminación un objetivo de la Unión Europea. Asevera además el fiscal que el vertido, inicialmente detectado desde la playa de Espiñeirido hasta el faro de Corrubedo en Ribeira, se ha extendido ya, además de a la costa gallega, a las de Portugal y Francia. El fiscal Antonio Bercher manifiesta en su decreto que se trata de un caso de especial trascendencia y un posible delito ecológico con penas de hasta 2 años de cárcel. Se espera que a partir de ahora el fiscal se dirija a la Xunta y a la empresa responsable para efectuar los oportunos requerimientos y practicar las primeras diligencias de investigación penal. De momento la Xunta de Galicia sigue sin elevar ese nivel de alerta por contaminación que, como les digo, según el gobierno central, es lo que permitiría que se sumaran los medios nacionales para evitar que el vertido vaya a más. Radio Galicia, Fernando Becerra. El día empezaba así en una treintena de playas gallegas. Hoy vinimos un poco con cosas de andar por casa, con el cubo de playa de la niña, el cubo de fregar, un colador y guantes de fregar, lo que pudimos, lo que teníamos a mano. Vimos en internet que las bolitas flotaban, entonces por eso trajimos el cubo de fregar y llenando el cubo de agua, lo llenamos con las bolitas y algo de arena, la arena se va para el fondo y las bolitas flotan, entonces luego las pescamos con el colador. Son 2 de las voluntarias que se están organizando a través de grupos de WhatsApp y de redes sociales que están acudiendo a las playas e ingeniándoselas para, con sus limitados medios como cubos de fregona o cubos de la playa de los niños, ir retirando como pueden las microbolas de plástico, labor de los voluntarios, mientras las administraciones siguen enzarzadas en acusaciones cruzadas. ¿Cuántos contenedores se cayeron al mar? ¿Qué llevaban? ¿Qué podemos esperar? Porque si la solución es estar en las playas esperando a ver lo que llega, por supuesto lo haremos. Pero hombre, si alguien tiene información de lo que se cayó, y ellos lo tienen, nosotros de luego no la tenemos, estaría bien tenerla, aunque sea tan tarde. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pedía información al Gobierno central, una información que llegaba a media tarde. El Gobierno confirmaba que el buque que perdió su carga se dejó 6 contenedores, pero que solo uno de ellos contenía pellets, en concreto 26.000 kilos repartidos en 1.050 sacos, como avanzaba en Radio Galicia el secretario de Estado de Transportes, Hugo Morán. Y lo que nos traslada, en principio, pero eso es la información que nos traslada, que se nos traslada por parte del abogado del buque, del armador del buque, que podría llevar unos 1.000 sacos aproximadamente. Por el momento, a pesar de las peticiones de las organizaciones ecologistas, la Xunta no contempla subir el nivel de alerta hasta el 2, lo que permitiría la intervención del Gobierno central con buques anticontaminación, y asegura que el plástico vertido no es tóxico. No son tóxicos, no son peligrosos, pero plástico. E sendo plástico, hai que quitar o plástico dos areais. E hai que facelo de maneira coordinada, con sentido, e sobre todo non enterrando ese plástico. Lo decía la vicepresidenta segunda de la Xunta, Ángeles Vázquez, que los pellets no son tóxicos para los humanos, pero sin hacer públicos los resultados de los análisis en los que se basan y tampoco sin aclarar qué efectos pueden tener en la cadena alimentaria de peces y aves marinas. Hemos preguntado esta noche a la Xunta de Galicia por qué no hacen público este informe, el papelito. En lugar de salir y decir, no son tóxicos, que nos enseñen el documento de la toxicidad o no toxicidad. Y nos dicen que como todavía son conclusiones preliminares, que no lo van a enseñar, que lo enseñarán más adelante cuando sea algo definitivo. Carmen Morales Caselles, buenas noches. Hola, buenas noches. Es ecotoxicóloga marina, investigadora en contaminación marina de la Universidad. Ahora dice la Xunta que las bolitas están compuestas de tereftalato de polietileno, PET. Por lo que sabemos hasta ahora, ¿a usted le preocupa los efectos que esto pueda tener sobre la fauna, la flora marina? Bueno, para empezar, yo creo que nos falta información, ¿no? Por ejemplo, la composición exacta de estos peles no la conocemos realmente. Parece que nos han dado el compuesto, el polímero base, pero no sabemos si hay aditivos asociados. Los peles nos preocupan, nos van a preocupar por varias razones. Por un lado, por su persistencia, que hace que puedan permanecer en el medio ambiente durante décadas, muchos años.
y luego durante esa permanencia van a poder fragmentarse, generando plásticos aún más pequeños. Además, al tener esta baja densidad, que decían, ¿no?, algunas personas entrevistadas, van a tender a flotar y van a moverse con las corrientes, pudiendo recorrer grandes distancias, dispersándose a otros lugares más lejanos y demás. También va a haber una parte que, como estamos viendo, está apareciendo en las costas y van a tender a acumularse donde haya otra materia o van a ir ganando densidad y van a ir depositándose en el fondo marino, fuera de la vista. Otra de las cosas que nos preocupa es el tamaño, el rango de tamaño de los peles, ¿no?, que los hace susceptibles a ser confundidos por alimento, por aves, organismos marinos, y lo cual puede llevar a una cascada de consecuencias inciertas realmente, ¿no? ¿Qué pasa si un pez se come una bolita? Bueno, una no, varias bolitas de este tipo. Bueno, pues una vez que se han ingerido, estos peles pueden dar lugar a una serie de efectos físicos o más a nivel químico, que ahí es donde la parte química es donde tenemos más incertidumbre ahora mismo. Pero simplemente a nivel físico, estos peles pueden ocasionar efectos a nivel estructural, por ejemplo, bloqueando el tracto digestivo o produciendo una sensación de saciedad al organismo, al pez, haciendo que el animal no se alimente de forma apropiada, ¿vale?, hasta que no reciba el alimento, los nutrientes necesarios. Hablábamos de la parte química, que la tenemos un poco de incertidumbre, ¿no? Sabemos que las sustancias asociadas a los plásticos pueden tener efectos a nivel, por ejemplo, endocrino, ¿no?, a nivel de las hormonas o a nivel inmunológico. Y a raíz de esas sustancias, ¿no?, que los compones. Los plásticos así en su base, como decíamos, son polímeros, como puede ser el PET o el polistireno, el polipropileno, ¿no? En este caso parece que es el PET, por lo que ha dicho la Xunta. Parece que es el PET, ¿no?, que es lo que hacen las botellas de plástico y algunas bolsas y demás. Bueno, pues esto sería una estructura básica del plástico, ¿no? Pero además de esta estructura básica, de estos polímeros, siempre van a ir acompañados de una serie de aditivos, que son esas sustancias que le dan funcionalidad al plástico, ¿no? Que hacen que sean más o menos blandos, le dan el color, pueden ser estabilizadores para que sean más resistentes a la luz o al calor, o pueden tener retardantes de llama, ¿vale? Entonces, de esos, hay pues unos 13.000 productos químicos, ¿no?, en los que pueden aparecer como aditivos en los plásticos. Y muchos de ellos no conocemos sus efectos, pero más de 3.200 o así están clasificados como peligrosos. Vale, así realmente entonces el enfoque sería también en esos aditivos, aparte de los daños físicos, también en esos aditivos. ¿Es verdad que los pellets funcionan como imanes de contaminantes? Claro, al final, con el tiempo, por un lado, la degradación de los plásticos va a hacer que la composición química también varíe, ¿no?, y puede modificar esa toxicidad. Pero luego es que además los pellets pueden ser, como se diría, vectores de sustancias tóxicas, ¿no? Una vez en el medio ambiente son como esponjas que van absorbiendo compuestos hidrofóbicos, compuestos que repelen el agua, que no les gusta el agua. Entonces los plásticos en definitiva son como una especie de tren que va recogiendo y dejando viajeros por distintas paradas del recorrido, absorbiendo y liberando sustancias, algunas de ellas potencialmente tóxicas, también bacterias, también virus. Así que pues sí. Si usted mañana tuviera que recoger estos pellets, ¿se pondría mascarilla y guantes? Por lo menos guantes. Yo no creo que tenga sustancias volátiles. En principio no da la... No es como el Prestige, pero posiblemente guantes sí. Carmen Morales Caselles, ecotoxicóloga marina. Muchísimas gracias. De verdad, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Rogelio Santos, buenas noches. Hola, buenas noches. Rogelio, usted es pescador, vive en una de las zonas más afectadas por este vertido de pellets. Cuéntenos qué ha visto en las últimas horas. Pues hoy hace un rato he bajado a la playa para ver el trozo que ayer hemos estado limpiando, retirando pellets junto con otros voluntarios, y he visto como con esa retirada pues hemos contribuido a que la cantidad que hay en la playa sea mucho menor, por lo menos en esta zona donde yo vivo de Porto do Son, que es muy muy próxima a las que habéis citado antes de Espiñeirido, Corrubedo, Noia, Muros, que son las más afectadas, aunque ahora mismo ya se ha extendido pues hasta Asturias, ¿no? Explíquenos cómo son esas bolitas. Pues son como pequeños granos de arroz, y se da la particularidad que, por ejemplo, yo
que esta mañana he estado en el mar pescando y me he arrimado varias veces por la borda para observar el mar, a ver si veía alguna flotando, y apenas pude ver 2 o 3, incluso conseguí coger una en mi mano, porque al final, claro, el mar es tan grande y estas bolitas están dispersas flotando, que en el mar no se ven con el movimiento del agua y de las olas y del viento, aunque sea mínimo. Pero lo que sí pasa es que el propio mar las arroja hacia la orilla, hacia las playas y hacia zonas de rocas, y las deja en el límite de la marea agrupadas en mayor o menor cantidad, de modo que hay zonas donde se podían recoger a puñados y hay otras zonas donde es necesario pues irlas recogiendo con cuidado, con una escoba, con un cepillo o tibándolas, ¿no? Con algún tipo de elemento. Usted que vive del mar, que vive de la pesca, ¿está preocupado? Sí. No estoy preocupado, pero estoy triste y estoy enfadado. La verdad es que llegar a la playa donde te has criado y has vivido y donde pescas cada día y ver todas esas pequeñas bolitas de plástico, pues donde no deben de estar, te indigna y te enfada. Y bueno, al final un poco lo que contribuye a calmar ese sentimiento pues es ver la solidaridad y la respuesta tan rápida de los voluntarios mientras los políticos y los gobiernos se pelean, ¿no? Es un poco patético todo. Pero bueno, preocupado no, porque creo que al final tenemos que ser conscientes que los plásticos están en todos los mares del mundo, están mezclados con la tierra, en los campos de cultivo, están por las ciudades, tirados por la calle. Es verdad que quizás en el mar hay mayor cantidad, no estos peles que representan ya un peligro y una preocupación, pero no por este caso concreto, sino porque son parte del transporte marítimo diario por los océanos del mundo, y que quizás debería hacerse normas más estrictas, no para que no se efectúe esa actividad, pero sí para que no pueda ocurrir esto de nuevo o incluso algo peor. Entonces me preocupan los plásticos, pero en general que hay que intentar no tirarlos a la naturaleza, pero no solo aquí en el mar y en la costa, sino incluso en las ciudades, ríos, demás, ni por desagües, y hay que retirar todo lo que haya. Y ahora aquí, pues la verdad es que, si me permites, me hacía un poco gracia escuchar a la vicepresidenta de la Xunta, porque claro, dice lo que hay que hacer, pero es que lo que hay que hacer ya lo ha hecho la gente. Ya se ha hecho. O sea, si no hay una nueva oleada, si es verdad lo que ha dicho el buque y los datos que tenemos, si no hay una nueva oleada porque hayan sido más sacos o por lo que sea y hay elementos que desconocemos, pues aunque aún se seguirá limpiando y sigue habiendo peles en las playas de Galicia, se ha sacado una enorme cantidad por parte de los concellos más afectados y por los voluntarios en estos días previos, que era cuando tenía que hacerse, de algo que tenemos conocimiento la gente desde el día 13 de diciembre. O sea, yo no soy dirigente de nada, ni soy nadie en especial, y el día 13 en La Voz de Galicia salía que aparecían los sacos aquí al lado, y hace 10 días yo y otras muchas personas ya estábamos compartiendo en las redes sociales que había estos peles, que había que ir a quitarlos, cómo quitarlos sin pisarlos, sin enterrarlos, respetando las normas para zonas protegidas, respetando la flora de las dunas, las aves marinas, poniéndose guantes por precaución con respecto a los peles, pero también por precaución porque a veces en las playas pues hay restos de fuel. A veces son hoy en día. Ayer, por ejemplo, limpiando en la playa, a pie de playa, dos de los compañeros se mancharon con fuel, con lo que llamamos aquí en Galicia piche, que es como bolas de alquitrán que estaban en la orilla en medio de los peles, ¿no? Entonces sí que es importante ponerse guantes, más allá de todo lo que se ha comentado ya hoy por parte de la experta que nos ha acompañado. Rogelio, gracias. Buenas noches. Un placer, buenas noches. Garea, esa frase, lo que nos dice la Xunta que tenemos que hacer, ya lo ha hecho la gente. Claro, es que a mí sinceramente llevo todo el día dándole vueltas y me parece incomprensible. No entiendo la actuación de la Xunta, no tiene ningún sentido. Es verdad que desde el punto de vista del volumen no es el Prestige, pero sí es muy comparable desde el punto de vista de la ineficacia de una administración, en este caso de la administración de la Xunta de Galicia, este interés por minimizarlo. Esto permitir las imágenes que estamos viendo, no solo que acabamos de escuchar, sino ver las imágenes que estamos viendo de personas, ciudadanos normales, con un colador quitando esto en lugar
de haber decretado la emergencia, que simplemente suponía que el gobierno central, que el Estado puede mandar efectivos de la UME, de Traxa o de lo que sea para ayudar a la limpieza, me parece un error mayúsculo no solo desde el punto de vista medioambiental, obviamente, sino ahora hablo desde el punto de vista político de lo que es un caso de gestión de crisis, que si esto se estudia en cualquier escuela de comunicación o de negocio, le suspenden por la forma en la que se ha actuado. Me parece un error enorme que no entiendo, sinceramente. No, es decir, el que esté en las elecciones próximas no lo explica, porque precisamente como están próximas, lo que puedes hacer, puesto que no ha sido culpa tuya, digamos, el vertido o que se hayan caído esos contenedores, haz copartícipe a la otra administración precisamente para no tener este problema, pero desde ningún punto de vista tiene explicación. Hay que recordar, porque claro, uno de los argumentos que se decía desde el PP o el entorno del PP es, oiga, cuando el Prestige se echó la culpa al gobierno central y ahora se echa al gobierno autonómico, claro, porque hay que explicar que la ley lo que dice es que en este caso solo puede intervenir el gobierno central si la administración autonómica declara esa emergencia 2 y se permite que actúe. Hay que explicar también, porque hemos empezado con esto, que la Fiscalía de Medio Ambiente lo que hace es intentar hacerlo a efectos de una futura indemnización que se le pueda pedir a la empresa del barco de los contenedores. No en vano el fiscal general del Estado actual fue el fiscal del caso Prestige y se conoce perfectamente cómo funciona este tema, y por tanto es un movimiento acertado de cara a intentar, aunque será muy difícil, algún tipo de indemnización. Pero insisto que no entiendo ni sé cómo va a sacar ahora, cómo va a salir del lío en el que se ha metido la Xunta de Galicia, porque ya no puede hacer esto. Los candidatos están yendo ya a las playas a hacerse fotos y que sepamos ninguna autoridad de la Xunta ha ido todavía a las playas a ver cómo está esto. ¿Os acordáis aquello de los días que tardaba Rajoy y Aznar en ir a las playas cuando el Prestige? O sea, no entiendo. Volvemos otra vez a lo que hemos dicho antes de cómo no se ha entendido nada. No se ha entendido nada. Y esto me parece un caso garrafal de un error político precisamente en vísperas de unas elecciones. Es de libro. Efectivamente, yo creo que sí, de la pandemia no se aprendió nada, aunque las dimensiones de lo que está ocurriendo ahora mismo en las costas gallegas no tengan nada que ver con el Prestige. El comportamiento político es muy parecido. Perdóname, ha debido estar la Consellería de Medio Ambiente hoy en Isla de Sálvora, una zona en la que han aparecido las vías, para concretar y para que no quedara eso en el aire. No, decía que el comportamiento político parece muy similar, ¿no? Esto de echarse las culpas o la responsabilidad de la inacción entre administraciones se repite constantemente, ya sea en la pandemia, en el Prestige, en lo que está ocurriendo ahora en Galicia o en cualquier circunstancia que nos ocupe en la actualidad política. Pero tú decías que no entendías ni desde el punto de vista medioambiental ni político lo que estaba ocurriendo. Yo diría que incluso no se entiende desde el punto de vista legal, porque la actuación en este caso sí está protocolizada ante una emergencia de estas características en un decreto del año 2012. Yo sinceramente no acabo de entender cómo en ese decreto se establece la obligatoriedad de de elevar el nivel de alerta por parte de una administración para que otra pueda intervenir ante un supuesto desastre ecológico de magnitud considerable. Creo que esto es incomprensible. Claro, que no es un país vecino. Claro, tienes que como tampoco entiendo por qué las competencias de la mar son del Estado y las competencias de las costas están repartidas entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Quiero decir, hay cuestiones que tienen que ver con la técnica legislativa que tampoco son demasiado comprensibles. Yo creo que ante una circunstancia como esta lo que tienen es que remangarse las tres administraciones, coordinarse y actuar desde el minuto uno, y sobre todo no dejar al voluntarismo de la ciudadanía el limpiar este desastre. Marqués. La Xunta ha actuado tarde, y cuando se actúa tarde se intentan minimizar los hechos, y yo creo que ha habido un error de concepto. No todos los contaminantes son tóxicos. Vamos a ver, hay un plástico que utilizamos en los envases de alimentación, en las botellas de agua, que no son tóxicos, pero si viéramos una playa llena de botellitas de agua, pues diríamos, esta playa está contaminada y está sucia. Yo creo que ese es el error de concepción de la Xunta, sin aclarar aún si los pellets son tóxicos o no, porque
pueden que sea solamente para hacer plástico, para fabricar los plásticos de las botellas, pero es posible que también vengan o estén otro tipo de aditivos para evitar el envejecimiento del plástico o con el sol, por ejemplo, con la radiación ultravioleta, en cuyo caso también sería tóxico. Hay un intento de minimizarlo, yo creo que ha quedado en evidencia que no tienen por qué minimizarlo. Y desde luego a mí lo que me extraña es el tiempo que ha tardado. Han citado que La Voz de Galicia lo publicó el día 13, pero efectivamente durante estos últimos días en redes lo hemos estado viendo, como ha habido gente que ha estado recogiendo, cómo se ven playas manchadas. Indudablemente no es el chapapote, no es una catástrofe ecológica como la del Prestige, pero digamos que entramos en una zona de riesgo y que la Xunta tenía que haber actuado. Decía Esther, y efectivamente que las competencias sobre la costa en España son absolutamente diabólicas. Totalmente. Son diabólicas porque, vamos a ver, efectivamente a la hora de limpiar una playa o una costa, lo que se llaman aguas interiores, que son las que van entre cabo y cabo, son competencias de las comunidades autónomas o de los municipios, sobre todo de las comunidades autónomas. Pero que el Estado y el Gobierno central es responsable de lo que pasa en el mar también. Es decir, que no basta solo con un aviso de salvamento marítimo, oiga, que se ha caído un contenedor en Viana do Castelo y va hacia Galicia. Sí, yo creo que el gobierno también tiene una responsabilidad de acción. No digo en este caso, pero que no se puede lavar las manos, sino como la contaminación ha llegado a la playa, pues ya eso es competencia de la comunidad autónoma. Y hasta que la comunidad autónoma no eleve el nivel 2, no digo... La segunda parte sí, pero la primera muchas no veces las actuaciones... Que muchas veces las actuaciones son así también, ¿no? Dice el gobierno, no, esto es de la comunidad autónoma. Bueno, de la comunidad autónoma, vamos a ver. Yo creo que ese decreto que mencionábamos antes está mal concebido. Claro, por lo menos no tiene demasiado sentido común que ante un accidente o un supuesto desastre ecológico se haya protocolizado de esa manera. Eso es así, pero lo que ha quedado manifiestamente de evidencia es que la Xunta conocía. Porque además el ministro de Transportes ha publicado un hilo con los pantallazos del 112 que fueron remitidos a Salvamento Marítimo, tenía constancia de lo que allí se estaba produciendo y ha mirado para otro lado. Eso sí ha quedado en evidencia. Luego ya podemos hablar de la técnica, del contenido de ese decreto, que no, desde luego no rige el sentido común, y de que efectivamente ante una circunstancia como esta no caben competencias o no competencias. O sea, las tres administraciones se tienen que poner en primer tiempo de saludo. Pero incluso desde el punto de vista de comunicación también. Es decir, lo único que no puedes generar en una situación de crisis es incertidumbre. Al contrario, tienes que dar una cierta seguridad, y da la impresión de que en los mensajes que se lanzan, esto sí es tóxico o no, o la forma en la que se transmite por parte de la Xunta, sinceramente no parece muy ajustado, insisto, a cómo se debe tratar este tipo de situaciones, más allá de la limpieza, que coincidimos en lo que hemos dicho. Hay una pregunta que nos hemos hecho hoy en la redacción, y es, claro, esto está pasando aquí en España, en Galicia, en Asturias, pero ¿y en Portugal qué está pasando? Si el vertido fue frente a la costa portuguesa hace un mes, allí no han llegado estos microplásticos. Bueno, pues hemos preguntado esta noche al portavoz de la Marina portuguesa, que es quien está monitorizando el estado de las playas, y nos dice que no, que allí no han encontrado rastros de estos pellets. Corresponsal en Portugal, Brais Suárez. Así es, hace apenas una hora el portavoz de la Marina portuguesa, el comandante José Sousa Luís, nos ha confirmado por teléfono que el 8 de diciembre las autoridades lusas tuvieron constancia de que un buque había perdido 6 contenedores cuya carga desconocen. El navío se encontraba a unos 70 kilómetros de la costa de Viana do Castelo, en el norte del país, y el capitán del puerto emitió un comunicado a todos los navegantes de sus aguas. Entonces la Marina envió también una embarcación a la zona señalada, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún rastro de la carga, así como tampoco se ven plásticos en las playas portuguesas, que están bajo constante vigilancia, han asegurado. Por otra parte, los responsables de la Marina ni confirman ni desmienten ningún contacto con autoridades gallegas o españolas. Tampoco pueden garantizar que los desperdicios que están causando la crisis de contaminación en Galicia estén relacionados con este vertido. De hecho, en esa línea, la Policía Marítima dice, de momento, que no hay ninguna prueba de que los plásticos procedan de la costa portuguesa, y la autoridad portuaria pertinente asegura no tener más datos. Gracias, Brais. Hora 25. Hay dos tipos de motoristas. Los Hora 25. Ser podcast.
Manu Carreño, buenas noches. ¿Cómo estás, Aimar Bretos? Yo estupendamente. ¿Y tú? Pues ¿Te han sentado bien, genial las navidades? Por aquí. Sí, la verdad que sí, nos han sentado muy bien. A los dos. No, a los dos. No sé a quién de los dos nos ha sentado mejor. No te mojes. Voten, llamen al 900. Sí, ahora más en Twitter. Carreño, ahora más en Twitter. Es que Twitter ya está de modé un poco, ¿no? Sí, Solo es para nosotros. Venga, ¿con qué vamos esta noche? Pues mira, vamos con un atracón de derbis que nos vamos a pegar en las próximas 3 semanas, porque al de pasado mañana de la Supercopa, que ya estaba previsto, Supercopa de España en Arabia Saudí, se suma el de la Copa del Rey, que va a ser la semana siguiente. Ha tenido lugar el sorteo esta tarde. Atlético de Madrid, Real Madrid, será en el Metropolitano el jueves de la semana que viene a las 9:30. Y después de la Supercopa y de la Copa viene el de la Liga. Así que para algunos espero que vaya bien. Egarea. 3 derbis en apenas 3 semanas. Casi nada, Fernando. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hubiera preferido que no, pero Ya. bueno, queda la Champions. Queda Todavía la nos puede Champions, tocar sí, otra sí, vez. claro, lo que faltaba. Y luego, por supuesto, Aimar, vamos a hablar de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, de la historia del fútbol, que es Franz Beckenbauer, que ha sido uno de los pocos jugadores que ha ganado el Mundial como jugador y como entrenador, seleccionador de Alemania, que ha ganado también la Eurocopa y que todo el mundo le apodaba el Kaiser, el emperador, una elegancia sacando el balón. No sé si muchos ya de mi generación para abajo ya no le recuerdan, pero yo le vi jugar un poquito y la verdad que es una pasada. Luego le recordaremos también. Había auténtica brecha generacional hoy en la redacción. Sí, ¿no? Claro. ¿Quién es Franz Beckenbauer? Diría alguno, ¿no? Claro. Luego lo recordaremos con un alemán que ha estado... No lo digo. No, venga. No. Adiós, Manu. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Yo pensaba que seguiríamos hablando y hablaríamos de Satrústegui, Zamora, no, ¿verdad? Bueno, si quieres seguir, tú dale. No, venga, vamos del tiempo, que viene bastante movido. La verdad es que es una semana que vamos a empezar por lo que esperamos a mediados de semana. De entrada, la respuesta de la ropa para mañana, de abrigo, de pleno invierno. Pero mucha atención porque a mediados de semana va a coincidir mucho frío con precipitaciones y eso se traducirá con nevadas que afectarán sobre todo al Cantábrico, norte de Castilla y León y los Pirineos. No serán nevadas en todas las cotas, pero sí a partir de unos 800 metros. De manera que hay mucha precaución, insistimos, a partir de mediados de semana a esa nieve que puede afectar a muchas carreteras normalmente muy transitadas. Lo más inmediato, esta noche suben un poco las temperaturas porque tendremos muchas nubes que irán dejando lluvia en todas las provincias que limitan con Portugal, también en Galicia y en Andalucía. Mañana a última hora esta lluvia también alcanzaría la región de Murcia. En Andalucía es donde esperamos que llueva más, también en Extremadura, con temperaturas que dejarán una cota de nieve alrededor de los 800 metros, es decir, que puede nevar a ratos en ciudades como Ávila, también en León, pero la nieve, insistimos, de momento no tiene que ser noticia y esperamos tiempo más soleado en el Cantábrico y el Mediterráneo, pero aún así con mucho frío. Hasta mañana, Carbón. Adiós. Mañana, por cierto, se va a hacer público un manifiesto que firman más de 200 juristas españoles pidiéndole al gobierno de Pedro Sánchez que se sume a la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza, una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Más de 200 juristas, hay de todo, hay catedráticos, profesores de Derecho Penal, Derecho Internacional, decenas de abogados, incluso una jueza del Supremo. Ana Manero, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Catedrática de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué reclaman exactamente al gobierno, señora Manero? Bueno, la verdad es que es una iniciativa muy interesante liderada impulsada por la Red Solidaria contra la Ocupación en Palestina, de la que somos, como usted ha dicho, numerosos juristas firmantes. Lo que se reclama fundamentalmente es el apoyo de España, que es un país con un claro compromiso con el derecho internacional, el apoyo a este inicio de procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia incoado por Sudáfrica en el marco de la Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio. ¿Usted declaró que lo que está haciendo Israel es un genocidio? Es muy difícil probar que estamos ante un genocidio. Así lo demuestra la reiterada jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. No obstante, sí que hay indicios de que estamos ante posibles actos que den lugar a un genocidio en Gaza. El genocidio, la definición de genocidio en el artículo 2 de la Convención tiene dos elementos, el elemento subjetivo y los elementos objetivos. Los elementos objetivos habla de matanzas de miembros del grupo, lesión grave a la integridad física y mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han de acarrear su destrucción física, total o parcial. Estamos ante hechos que pueden ser calificados en este conjunto de medidas. Lo complicado cuando estamos ante un genocidio es probar
lo que la Corte Internacional de Justicia ha denominado el dolus specialis. Esto es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Es cierto que ha habido declaraciones por parte de dirigentes israelíes, tanto del gobierno como del ejército, que podrían dar lugar a la prueba en relación con el elemento subjetivo, por lo que podríamos sí estar ante indicios de actos genocidas. Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional Público. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Aimar. El gobierno se abre a negociar con el PP su apoyo a los decretos que se votan el miércoles y que amenazan con decaer porque Junts votará en contra, eso ya lo han dejado claro, y Podemos amaga con hacerlo y hoy ha endurecido sus exigencias. Así que todo apunta a que tienen intención de votar en contra. Así que ante la posibilidad de que varios de los socios parlamentarios del gobierno no se sumen a esta votación y por lo tanto el gobierno pueda ver decaer esos decretos, la Moncloa vira al PP, pero Feijóo, que el viernes planteó que podría pactar estos decretos con algunas mejoras, ahora se ha encontrado con que hoy Ayuso ha salido en público y ha dicho: oye, aquí no votamos nada del gobierno, ni agua. Y eso achica considerablemente el margen de maniobra que pueda tener el PP para negociar de aquí al miércoles. David Junquera, buenas noches. Buenas noches. Ayuso lo dice claro para que se escuche hasta en Génova. A este gobierno y tal y como están haciendo las cosas no les daba ni agua. Parece que esa es la idea de Feijóo, que no está muy por la labor de ser el aguador del gobierno. Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. Bolaños ha hablado 2 veces con Gamarra. Yolanda Díaz ha hecho lo propio con Semper. Moncloa llama para pedir, pero no para ofrecer, dicen fuentes del PP. Y las 3 veces la llamada ha acabado igual. El PP dice que no salvará a Sánchez. Feijóo ha dicho que no va a salvar a Sánchez. Insisto, no se trata de salvar a Sánchez, se trata de ayudar a los ciudadanos en momentos de crisis. Santos Cerdán asume que la vía popular está cegada, salvo que se zampen las bajadas de impuestos que Feijóo reclama, pero anuncia que se va a seguir hablando con todos. Sí, he dicho que evidentemente vamos a seguir hablando con todas las fuerzas políticas de aquí al miércoles. Eso sí, los reales decretos no se van a retirar, que es lo que exige Junts. Que el gobierno español retire que el gobierno español retire estos 3 decretos ley y que los vuelva a presentar negociados con Junts per Catalunya y con un decreto por cada tema. Un decreto por cada tema. Escuchábamos a Josep Rius. El gobierno está abierto a hacer modificaciones, pero no a empezar de cero. Y otro que pone nuevas exigencias para votar sí es Podemos, que ahora reclama que sigan limitadas las subidas de los alquileres y que se tope el margen comercial de los grandes supermercados. Creemos que es fundamental que para que Podemos vote a favor de ese Real Decreto se incluyan medidas que son necesarias para hacer frente a las situaciones difíciles de muchísimas familias en nuestro país. Eraisa Serra, desde Sumar, Ernest Urtasun asume que queda mucha negociación por delante. Hablaremos con todo el mundo, estamos en contacto permanente con el conjunto de fuerzas políticas para sacarlo adelante y a la vez hacemos este llamado a la responsabilidad para que todas estas medidas no se queden en el tintero. Toca sudar, pero en los últimos minutos ha llegado una buena noticia. La ha dado Antonio Ortúzar en Radio Nacional. Nuestra intención es votar a favor de los 3, pero más por responsabilidad que porque vayamos convencidos a votar la globalidad de todos los 3 textos. Conseguido el PNV, las miras se dirigen ahora a Podemos y sobre todo a Junts. Palomera, tu análisis. Bueno, yo creo que esta dinámica a la que hemos asistido ante el primer pleno del año 2024 es a la que vamos a asistir lamentablemente a lo largo de la legislatura y lo que dure la legislatura, ¿no? Yo creo que de esta negociación o de esta no negociación el gobierno debiera aprender que con una mayoría parlamentaria tan exigua no se puede gobernar a golpe de decreto y mucho menos de decretos que no han sido previamente negociados o dialogados con los socios parlamentarios o los socios que hicieron posible la investidura. Y a mí no me parece una buena estrategia por parte del Partido Socialista. Está muy bien esto de decir que hay que ser responsables ante decisiones o decretos que tienen que ver con las cosas de comer, es decir, con ayudas públicas a la ciudadanía, con rebajas en el IVA de los alimentos y con otras cuestiones que incluye uno de los decretos que se pretende convalidar. Pero lo que no tengo tan claro es que el Partido Socialista pretenda descargar toda la responsabilidad de su falta de apoyos sobre el Partido Popular. Quiero decir, la izquierda sabía que con la derecha española no podía contar para gobernar.
ni con decretos que tienen que ver con mejoras para la ciudadanía, ni con ningún otro tipo de decretos. Por lo tanto, la obligación del Gobierno era hablar con sus socios, negociar estos decretos antes de llevarlos a la mesa del Consejo de Ministros y, por supuesto, trasladarlos al Congreso para su convalidación e intentar acercar posiciones. Yo no sé si habéis leído la entrevista que ayer publicó el Nacional.cat con el señor Turull. Sí. A mí me parece que es una lectura muy recomendable, en la que el independentismo catalán, la parte que tiene que ver con los viejos convergentes, dejan muy claro que ellos no han venido aquí ni están aquí para salvar ni a Pedro Sánchez ni a las cuestiones que tengan que ver con España. Han venido a hablar de lo suyo. Han venido a hablar de lo suyo. Y en tanto en cuanto han venido a hablar de lo suyo, tienen claro cuál es el horizonte por el que van a transitar, cuáles son las exigencias que van a poner encima de la mesa, y en función de esto veremos cuál será la próxima que esté dispuesta a aceptar el Partido Socialista. En esa entrevista hay dos cuestiones que a mí me han llamado poderosamente la atención y que hemos conocido por el señor Turull, es decir, por Junts y no por el Partido Socialista, y es que ya hay fecha para una nueva reunión con el mediador internacional, que no vamos a conocer la fecha ni el contenido ni nada de lo que se acuerde en esa reunión. Y en segundo lugar, hay dos recordatorios muy importantes para el Partido Socialista. Una, que la reunión entre el señor Puigdemont y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que celebrarse antes de que se apruebe la amnistía en el Congreso de los Diputados, cosa que el Partido Socialista ha pretendido negar en los últimos tiempos. Y dos, que en lo que tiene que ver con las comparecencias de jueces o magistrados ante las comisiones de investigación constituidas en el Congreso, y que el Partido Socialista y el propio presidente del Gobierno dijeron que no iban a apoyar, el señor Turull recuerda que en el acuerdo que hizo posible el reparto de puestos en la mesa, ambos partidos se comprometieron a no vetar ninguna comparecencia. Quiero decir con todo esto que el camino por parte del independentismo, que es el que en definitiva tiene la llave de que el Gobierno apruebe o no los decretos o convalide los decretos, está claro. Está claro cuál es su horizonte. En todas aquellas comparecencias que se pidan, nosotros votaremos a favor, y en todas aquellas que nosotros pidamos, debemos tener el voto favorable. Claro, pero además recuerda que eso formó parte del acuerdo que hizo posible la presidencia de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Marqués. Es decir, que no dan puntadas sin hilos. Quiero decir con esto que en la medida en que el Partido Socialista a primera hora de la mañana decía no estamos dispuestos a modificar los decretos, pero sí a negociar otras cuestiones que puedan poner encima de la mesa en nuestros socios de investidura, a lo mejor están hablando ya de eso. Mete pierna, Marqués, venga. Sí, el gobierno en la pasada legislatura ya se llevó un varapalo tremendo en un decreto que yo creo que tenía razones para aprobarlo, pero que fue rechazado, que era el de los remanentes municipales. No sé si os acordáis, aquellos remanentes de inversión que tenían los ayuntamientos, y lo perdió. Yo creo que estamos a punto de que ocurra lo mismo. Pedir ayuda al PP no me parece realista, sinceramente. Me parece marear la perdiz en estos momentos, y yo creo que por las dos partes. Es decir, el presidente del gobierno que trazó una línea fronteriza entre lo que él llama partidos de izquierda, partidos progresistas, y el resto de la derecha, pues ahora no puede ir a pedir a las primeras de cambio, a solo unas semanas de su investidura, ayuda al Partido Popular, por muy buenos efectos que puedan tener estos decretos. Yo creo que le toca negociar con los suyos, con los que ha decidido que sean sus aliados durante esta legislatura, aunque creo que efectivamente lo que piden no es mucho, es muchísimo. Es decir, yo no sé qué es lo que se ha dejado Puigdemont y Junts en el tintero para no pedir. El otro día nos dijeron aquí el referéndum. Digo, bueno, sí, verdad, el referéndum, pero menos el referéndum lo han conseguido todo. Yo creo que se tiene que forzar como sea la negociación, y la única opción que cabe es que se apruebe el decreto ley y que después sea tramitado como proposición de ley y se admitan ciertas reformas. Yo no veo otra opción. Me parece de verdad creer en Galicia, en el País de la Maravilla, o en el mundo de Yupi, que el Partido Popular a las primeras de cambio
le vaya a salvar en estos momentos. Hay una frase del 15 de noviembre del año pasado en el debate de investidura de Pedro Sánchez. Del año pasado, pero hace poquito. Sí, vamos, hace 2 meses. Feijóo le dice: señor Sánchez, cuando el independentismo le falle, cuando hasta usted le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque. Entonces lo dijo hace un mes y medio. Sí. Lo primero sorprendente es descubrir cómo es Junts y lo que quiere Junts. Sí. Es decir, recordemos que en ese momento precisamente al que tú te estabas yendo, Aimar, y lo comentamos aquella noche, Junts le hizo cambiar a Pedro Sánchez, al candidato a la investidura, le hizo cambiar su discurso porque no le gustaban las palabras que utilizaba en referencia a la amnistía, y allí mismo le hizo rectificar el discurso que tenía previsto de respuesta a la intervención de Junts. ¿Qué esperábamos? Eso es lo que buscan y así son. Y luego yo debo decir que a mí me parece comprensible la posición del PP y que el PP se niegue a dar ayuda. Hay que recordar que creo que fue el 21 de diciembre, Feijóo fue al Congreso a reunirse con Pedro Sánchez, con el presidente del Gobierno, y uno de los puntos que le llevaba era precisamente pactar estas medidas económicas que están en uno de los decretos, incluyendo algunas de sus propuestas sobre el IVA, sobre el IRPF, etcétera, etcétera, y el presidente del Gobierno le dijo que no, que todos esos decretos y esas medidas las iba a pactar con sus socios. Hay que recordar también que en esa investidura de la que hablamos, Pedro Sánchez presentó su investidura como una forma de frenar a la derecha y a la extrema derecha, y habló del famoso muro de su gobierno. Y ahora ir a pedirle al Partido Popular que le ayude, sinceramente yo creo que el Partido Popular hace bien, porque entonces a lo que tendría que llegar es a lo mismo que ha hecho el PNV, que en el acuerdo de investidura con el Partido Socialista metió un punto en el que dice que tiene que ser informado previamente de los decretos que se van a aprobar en el Consejo de Ministros. Si al PP se le va a pedir esos votos para esas medidas y esos decretos, lo que tendrá que hacer entonces el Gobierno es pactar con el PP antes de aprobarlos y antes de que tenga un contenido concreto, y no lo que quiere el Partido Popular, y no ir a la desesperada, después de todo lo que ha ocurrido en estos meses, a pedirle el voto el miércoles, porque se puede decir es que son medidas que benefician a los ciudadanos, pero es que el Partido Popular legítimamente puede tener otras propuestas o otras medidas que cree que pueden beneficiar a los ciudadanos, por ejemplo la deflactación del IRPF, extender la reducción del IVA. El decreto de la gente, productos, que ha escrito Rafael Simancas y después ha borrado. Claro, este no es un decreto del gobierno, es decir, el decreto de la gente. Ir ahora porque han fallado tus socios y descubres cómo es alguno de tus socios y que descubres que no había una mayoría progresista, que esta es otra, de pronto has descubierto que uno de tus socios al menos no es progresista. Palomera. Bueno, yo creo que lo que no es muy realista recurrir al Partido Popular para que apoye este decreto, ni siquiera para que se abstenga. Yo no sé si legítima o no legítimamente el Partido Popular se debe oponer, o por lo menos no facilitar la convalidación del decreto, pero pedir al Gobierno, al Partido Socialista, que antes de aprobar un decreto en el Gobierno... Bueno es que si no le estás pidiendo cheques en blanco, claro, oiga, pero tú mismo has recordado, para no perder las votaciones. Que en el acuerdo de la investidura, cosa que no hubo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, el PNV metió esa cláusula. Bien metida está esa cláusula. Pero es que el Partido Popular no es socio de Gobierno. Lo que es un disparate, que es un disparate es que en la primera votación del año, a mes y medio de la legislatura, el Partido Socialista caiga en la cuenta de que Junts no está aquí para ayudar a Pedro Sánchez. Coño, y que se lo tengan que recordar. Pero eso lo sabíamos hace tiempo. Bien, bueno, yo estoy hablando del Gobierno, no de nosotros. Claro, estoy hablando del Gobierno, no de nosotros. Y que pensaban, quiero decir, que estos son los primeros 3 decretos que el Gobierno lleva a la Cámara. Pero oye, recordemos cuál va a ser el ítem. Suiza con un verificador. ¿Qué vas a esperar de quien te lleva? Lo próximo que viene son los presupuestos generales del Estado. Bueno, los problemas en previsión que pueda tener el Gobierno de España se quedan chiquitos al lado de lo que está pasando en Francia. Hoy Macron ha aceptado la dimisión, se ha cargado políticamente a la primera ministra, tratando de hacer un torniquete a la sangría política que están viviendo desde la aprobación de la ley anti-inmigración,
que es una ley que el gobierno terminó aprobando con la extrema derecha. Eso partió al gobierno, partió el macronismo en dos, y el presidente sacrifica ahora a la primera ministra Elisabeth Borne. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla. Buenas noches. La dimisión y relevo de Elisabeth Borne se está convirtiendo en un psicodrama entre las dos alas, derecha e izquierda, del macronismo, y el sustituto no se sabrá hasta mañana, según el mismo Elisio. Los candidatos ya no son tanto el ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, o el exministro de Agricultura, Julien de Normandie, sino el ministro de Educación, Gabriel Attal. Pero la elección de este ministro de 34 años suscita la oposición de pesos pesados del gobierno que vienen de la derecha. El titular de Economía, Bruno Le Maire, y el titular del Interior, Gérald Darmanin. Porque en los últimos meses Attal se ha convertido en un rival de ambos para las elecciones presidenciales de 2027, y Attal, procedente de la izquierda, sigue subiendo en las encuestas, lo que demuestra los problemas del presidente Macron para hacer converger todas las sensibilidades de su partido, y que explotaron durante la votación en diciembre pasado de la ley de inmigración, que contó con el apoyo de la extrema derecha. Por eso Macron ha dudado tanto en relevar a Borne, porque no estaba seguro de su reemplazante, y lo que está ocurriendo esta noche es una nueva prueba del conflicto del presidente, que está en minoría en el Parlamento. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Lo que están intentando sacar de las playas gallegas y lo que empieza a llegar a algunas playas asturianas son como pequeñas lentejas de plástico, millones de pequeñas lentejas todavía más difíciles de separar de la arena que aquel famoso chapapote de petróleo que devastó también playas gallegas en noviembre de 2002. Es cierto que el petróleo es aún más tóxico y destruye más vidas que esas minúsculas bolitas blancas, pero todavía no sabemos bien cuál es el efecto real de este vertido, cómo afectará a los peces que seguramente las traguen, ni a la vida microscópica que se desarrolla en la arena. Tampoco supimos hasta muy tarde cuál había sido el terrible efecto de aquel chapapote. Lo único que sabemos por ahora es que una vez más son los voluntarios, centenares de personas, quienes están haciendo frente al desastre. En 2002 iban con guantes de goma a arrancar pegotes negros. Hoy van con pequeños coladores intentando separar granos de arena de lentejas de plástico. Una vez más, las autoridades gallegas han reaccionado tarde y casi obligados por el empuje ciudadanos. No aprenderán nunca, tienen una de las costas más bellas del mundo. Punto y 25. Antes de irnos, quiero mandar un abrazo enorme a la compañera de COPE, Cristina López Schlichting, que este fin de semana ha contado que su hijo está muy muy grave, recuperándose de un accidente que lo llevó casi a la muerte, que ella se ha enfrentado en este último mes a la sensación terrible de darse cuenta de que uno está preparado para casi todo, menos para afrontar la posibilidad de la muerte de un hijo. Y que por el trabajo de los sanitarios del Hospital La Princesa de Madrid, bueno, pues su hijo, que tiene 32 años, ha conseguido esquivar lo que hasta hace nada era una sentencia de muerte. Así lo ha contado ella. Así que desde aquí todos nuestros ánimos, nuestras fuerzas, un abrazo enorme a la familia de Cristina López Schlichting y a la mucha buena gente que le rodea y le arropa allí en la redacción de COPE. Nosotros cerramos por hoy. Esther Palomera, Juanma Márquez, Fernando Garea. Buenas noches. Muy buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.